Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a este episodio especial. Vamos a decir, es un episodio huérfano, no pertenece a un episodio como tal de la línea de Fórmula Paddock, tampoco sería un off-topic. Está un poco ambiguo, está un poco en el aire a qué pertenecería este episodio, si lo podemos llamar episodio también. Digamos que esto va a ser una especie de previa al siguiente episodio que hagamos en el podcast, ya con todo el equipo al completo. También es una buena excusa para hacer un poco de promoción de la nueva ropa corporativa que tenemos en el equipo. Así que nada, aprovechando un poco la coyuntura y la ocasión, dado que ya hemos vivido la primera semana de test oficiales en Bahrein, test de los que no podemos sacar ninguna conclusión todavía, pero sí que hemos ido viendo alguna cosa más de la que vimos en el Shakedown en Barcelona en su momento. Hemos tenido declaraciones de los pilotos, ya hemos ido viendo un poco pues en todos los equipos cómo se han ido dando las cosas, equipos que han rodado más, equipos que han rodado menos, equipos que han tenido problemas, otros que no han tenido tantos, otros que han tenido bastantes. Entonces pues nada, como digo, en este episodio voy a estar yo solo, además va a ser un episodio también un poco de opinión personal, básicamente, y como digo, hacer un anticipo de lo que sería el siguiente programa del podcast, ya una vez que terminen los segundos test oficiales en Bahrein y antes de empezar la temporada oficialmente el 8 de marzo en Australia. ¿De qué voy a hablar en este episodio? Como digo, no voy a profundizar en ningún tema, pero sí que me gustaría tocar un poco todo en general. Entonces, ¿qué hemos visto? Hemos visto problemas en Aston Martin, muchos problemas en Aston Martin. Como digo, declaraciones de pilotos a las que sí que me gustaría hacer mención y un poco, pues en líneas generales, cuáles son las primeras conclusiones, si las podemos llamar conclusiones, después de estos primeros test oficiales. Test oficiales de los que, por cierto, no los hemos visto al completo. ¿Por qué? Porque como ya comentamos en nuestro primer episodio de la tercera temporada, la Fórmula 1, bueno, la FOM o quien fuera, la FIA, llamémoslo X, decidieron no retransmitir los test en su totalidad, solamente se ha retransmitido en directo la última hora de cada test, con lo cual, bueno, sí que hemos podido ir siguiendo todo el transcurso porque ha habido un live timing completo durante toda la jornada. Ya sabéis, se hacían 4 horas por la mañana, descanso para comer, y 4 horas por la tarde, pero solo se retransmitía esa última hora de la tarde. Entonces, como ya comentamos en su momento, desconozco cuál es el motivo exactamente por el que se decidió que no se retransmitiera en su totalidad. En los segundos test en Bahrein, los últimos test, esa última semana, sí que se retransmitirán por completo. Entonces ahí pues tendremos más imágenes. Pero, ¿qué es lo que hemos visto? Voy a empezar por declaraciones que han ido haciendo los pilotos, un poco en función de pues cómo se ha ido viendo también el rendimiento, el comportamiento de los coches en pista, todas las diferencias en el propio manejo y la conducción de los coches respecto al año pasado. Y voy a declaraciones de 2 campeones del mundo actuales en la parrilla. Luego iré a las declaraciones de otro campeón del mundo, pero que son más propias de su equipo o de su rendimiento, más que de lo que es esta nueva normativa en general. Declaraciones de Verstappen por un lado y de Hamilton por otro. En contraposición, también comentaré declaraciones que ha tenido Lando Norris en respuesta a las que hizo Verstappen. Pero bueno, las de Norris las pongo un poco más cogidas con pinzas porque, bueno, son declaraciones como más en respuesta en sí a lo que ha dicho Verstappen, más que dar una opinión realmente de la Fórmula 1. Además son declaraciones, las de Norris, que pues me parece que no son para nada productivas y denotan de nuevo esa falta de carisma o de personalidad del propio Norris. ¿Qué dijo Verstappen? Que me parecen unas de las declaraciones más relevantes. Verstappen dijo básicamente que esta nueva normativa, esta nueva Fórmula 1, es como una especie de Fórmula E con esteroides. Palabras textuales. Es decir, él dice que en este momento en el que no solo tendría que tener un coche ganador, o no solamente quiere tener un coche ganador, sino que además lo que quiere es divertirse
conduciendo un Fórmula 1. Ir a tope, ir al máximo, no tener que andar gestionando como ha estado gestionando todos estos últimos años, tanto por tema eléctrico, por tema de neumáticos, etcétera. Y que estos coches, esta nueva normativa, no le permite hacer eso. Que precisamente se tiene que preocupar de gestionar la parte eléctrica, que en este caso es mucho más importante. Recordar que estamos en una nueva normativa en la que la aerodinámica no es tan importante, sino lo serían los motores, que sería la parte primordial. Los motores con esa parte eléctrica, que en esta ocasión o en este año, pues tiene más importancia, tiene más relevancia. ¿Por qué dice lo de la Fórmula E con esteroides? Porque sí es verdad que el camino que está siguiendo la Fórmula 1 pues viene siendo un poco como más no parecerse a la Fórmula E o intentar ser una Fórmula E, porque para eso está la Fórmula E, pero sí que coge mucho o se nutre mucho de lo que sería la Fórmula E. Entonces la conducción cambia totalmente. Se ha dicho o se ha hablado mucho de que precisamente este año vamos a ver cómo los pilotos, pues por ejemplo, llegan a final de recta o a final de vuelta, más bien, según cómo hayan gestionado la carga eléctrica, pues pueden llegar con un déficit muy grande con respecto a otros pilotos, según cómo hayan ido gestionando, y que incluso en la clasificación vamos a ver cómo tienen que hacer lift and coast. Lo que viene siendo básicamente tener que levantar el pie antes de llegar a las frenadas para que pues, el motor vaya haciendo esa recuperación de energía y poder hacer uso de ella a lo largo de la vuelta. Entonces, claro, también eso me da un poco la sensación de que es como los tiempos por vuelta en clasificación van a ser un poco lotería, porque claro, depende un poco de la gestión que hayan hecho unos u otros y no va a ser tanto esa esencia que era hasta ahora de que las vueltas de clasificación iban a ser las vueltas más a tope de todo el fin de semana, precisamente por eso, porque en clasificación tienes que ir al máximo, a tope, para hacer el mejor tiempo por vuelta. Ahora el mejor tiempo por vuelta no se va a hacer yendo a tope, porque si vas a tope al principio de la vuelta te vas a fundir esa carga eléctrica, no vas a hacer recuperación y vas a llegar a final de vuelta con un déficit muy grande. Ahí estamos viendo también el clipping, que están llamando, o como hemos visto que coches una vez que entran en recta, si tienen esa carga eléctrica, pues empiezan muy bien, la salida de curva va muy bien, además con el tema de la aerodinámica activa, etcétera, pero según van avanzando en la recta, de repente van perdiendo velocidad. Entonces, esas declaraciones de Verstappen me han gustado y la verdad es que coincido bastante con él en ese aspecto de que, joder, esto es Fórmula 1. La cuestión es ir al máximo. Si ya nos estábamos quejando de que había que hacer mucha gestión de neumáticos, de batería, etcétera, pues este año parece que está siendo más insinuada, más pronunciada, de hecho. Entonces, pues Verstappen ha soltado esas declaraciones a modo de, bueno, es que aquí no hemos venido a gestionar, esto es Fórmula 1, aquí estamos para ir a tope. Pero se ve que la cosa no va por ese sentido. Así también fueron un poco en esa línea las declaraciones de Hamilton, que dijo que bueno, que la normativa de este año es ridículamente compleja, que haría falta tener un grado en ingeniería, un máster o algo así, creo que dijo, no cito las palabras exactas, pero iban un poco en esa línea, para poder entenderlas. O sea, que tenías que ser un erudito, por decirlo de alguna forma, para poder entender al 100% esta nueva normativa. Que tuvieron reuniones, además reuniones extensas para explicarles esta nueva normativa, este nuevo funcionamiento, y que aún así no las tenían claras del todo, y que luego en el momento de manejar el coche pues como digo, al final se ve que la gestión como tal no es un conducir al máximo e ir a tope. Todo ello, además, teniendo en cuenta que Hamilton viene de una normativa que a la que no se ha adaptado para nada bien, la normativa que entró a partir de 2022 con el efecto suelo, etcétera, con lo cual vamos a ver cómo se adapta a estos nuevos coches sin tanto efecto suelo, en el que vuelve bastante el rake, la aerodinámica no tiene tanto protagonismo, pero las declaraciones de Hamilton no iban tampoco en el sentido de decir, bueno, qué bonita es esta nueva Fórmula 1, qué bien, qué divertido es conducir estos coches, etcétera. No, la verdad es que no han ido en ese sentido. Fernando Alonso, por su parte, también ha dicho, entraré en el tema de Aston Martin, así un poco por encima, como digo, pero también ha dicho, poniendo un ejemplo, por ejemplo, de que el año pasado o en años anteriores, en la curva, no recuerdo si dijo en la curva 10 o en la curva 12 exactamente, pero que entraban a fondo, una curva que hacían a 280 km por hora. Este año, en esa curva en concreto, insisto, creo que dijo en la curva 12, si no recuerdo mal, estaban entrando o estaban llegando a esa curva con
50 kilómetros por hora menos que años anteriores y que la conducción este año estaba siendo tan fácil, por decirlo entre comillas, que dijo que de hecho hasta el cocinero, o hasta creo que dijo, estos coches los podría conducir hasta el chef. Pues dando un poco a entender, ¿no?, que los pilotos este año pues tampoco tienen esa, no sé cómo decirlo, esa necesidad o esa forma de conducir al 100%, al máximo, y que tienen que ir gestionando mucho. Los coches encima son como más lentos en ciertos puntos y los podría conducir cualquiera. Son coches básicamente que no exigen tanto a la hora de conducir, y de ahí un poco ese comentario de que podría conducirlo hasta el chef. Entonces eso me parece muy significativo. A nivel de espectáculo, como aficionado puramente, vamos a ver eso luego en televisión, cómo se transmite y bueno, qué es lo que vemos, porque luego también vemos que la filosofía de los adelantamientos cambia, etcétera, con lo cual pues no sé, me genera mucha incertidumbre. Eso de Fórmula E con esteroides me parece una frase como muy significativa, muy de dejarlo ahí, de dejarlo claro, porque yo creo que no es lo que queremos realmente. En contraposición a todo esto, como decía, sí que quiero hacer mención a las declaraciones de Norris que hizo en respuesta precisamente a Verstappen, en las que decía un poco que bueno, pues esto es lo que hay, y si no te gusta te puedes retirar. Añadía también que de hecho, pues al final, la burrada de dinero que les pagan por conducir coches, o sea, por pilotar coches, viajar por el mundo y divertirse, como que para él era suficiente. Entonces como que no había queja ninguna, y lo dicho, pues que si Verstappen tenía alguna queja o esto no le gustaba, pues que se podía marchar. Siendo el campeón del mundo, y bueno, como ya hemos venido diciendo también anteriormente, no creo que Norris fuera el máximo merecedor del título mundial el año pasado, vale, es campeón del mundo, bien, pero sigo pensando que es un piloto sin mucho carisma, sin mucho carácter, y creo que esas declaraciones, por una parte, pues vale, bien, o sea, sí, tiene razón, si no te gusta, pues vete, vale, pero no puedes dar a entender que a ti simplemente con conducir, sea lo que conduzcas, porque tengas la oportunidad de viajar y pasártelo bien, te vale. No, tío, eres campeón del mundo, o sea, estás en la Fórmula 1, no. Creo que esas son declaraciones que no puedes hacer. Así como el año pasado ya venía diciendo pues que el hecho de ganar el título no le iba a cambiar la vida, que si esto, que si lo otro, tal. Bueno, a ver, si se ha ganado el título de Lando Norris es por algo. Con lo cual, pues creo que esas declaraciones no dicen mucho a favor. Es decir, estoy de acuerdo con sus declaraciones como en un 20%. Si no te gusta, vete, tal, vale, bien, pero no puedes justificarlo. Yo creo que no puedes justificarlo diciendo, no, es que como estamos viajando mucho, estoy conociendo mundo, me lo estoy pasando muy bien y encima me están pagando una burrada por ello. Pues vale, bien, si eso es lo que piensas, tío, pero no sé, no lo traslades así. Eres campeón del mundo. Si levantas en cabeza a otros campeones del mundo que hemos tenido en el pasado, en la que la Fórmula 1 era totalmente diferente a lo que es ahora, pues no sé, otro gallo cantaría, desde luego. Más allá de todo esto, de lo que son las declaraciones de los pilotos, etcétera, y lo que es esta nueva Fórmula 1 o esta Fórmula E con esteroides, lo dicho, no voy a profundizar mucho en ello porque lo haremos en el siguiente episodio, en el que sí que estaremos el Dream Team al completo. Como digo, esto es más un poco una previa y un poco mi opinión personal de lo que hemos visto en estos primeros test. Bueno, también está el tema de Mercedes, el tema de la cámara de combustión, la relación de compresión, etcétera, que está trayendo mucha cola. No me voy a centrar en esto porque me gustaría hacerlo cuando estén mis compañeros, y porque de aquí a las próximas semanas, los próximos días, hasta que lleguemos a Australia, creo que esto está trayendo mucha cola, está habiendo mucha polémica, y vamos a ver qué decisiones se toman, en el sentido de que han dicho de que si no, pues vamos a cambiar el sistema de medición, vamos a medirlo en caliente, en estático, pero en caliente, para ver cuál es ese valor en unos equipos y en otros. Las quejas de Mercedes, que en un momento dado dijo que acudiría a los tribunales si se tomaba una decisión en contra, luego ya ha dicho que no, que realmente no iría a tribunales. Pero claro, la decisión que tomes en un momento dado, o sea, estamos a falta de prácticamente 2 semanas para llegar a Australia, y los equipos, o sea, no se pueden cambiar los motores a falta de tan poco tiempo para la primera carrera. O sea, es que es algo físicamente imposible. Con lo cual, vamos a ver cómo deriva todo eso, pero es un tema interesante.
Sí que se está diciendo que Mercedes puede ser un poco como el tapado, ¿no? Porque no le interesa mostrarse mucho. Ellos han dicho que, bueno, pues la diferencia o la ventaja que te puede dar esa relación de compresión, que puede ser de 2, 3 caballos. También he leído por ahí que la diferencia podría ser de entre 15 o 20 caballos, pero que esa diferencia no te hace ganar. Serían otros factores también los que te harían llegar a ello. Entonces, y bueno, y luego aparte también teniendo en cuenta que Mercedes, con sus equipos cliente, a los equipos a los que suministra motores, que serían McLaren, Williams y Alpine, es decir, son 4 equipos en total los que tienen equipos, o sea, los que tienen motores Mercedes. Claro, no puedes dejar tampoco a esos equipos de repente sin un motor, ¿no? que utilizar. Entonces, ahí hay mucho jardín. Entonces, vamos a ver cómo va avanzando esto en los próximos días y, como digo, dejo este tema para hablarlo con mis compañeros en el momento que estemos todos en el siguiente episodio, para analizar ya bien todos los test y a modo de previa ya de la primera carrera en Australia. Mercedes no ha brillado, digamos que no ha sido la protagonista en estos test. Sí que lo han sido, yo creo, por todo lo que se ha hablado, pues un poco Ferrari y McLaren, de hecho, pues por la cantidad de vueltas que han hecho, por un poco todo el trabajo en general. De hecho, de Ferrari en concreto también se está hablando, por ejemplo, mucho de lo que serían las salidas en las carreras de este año, porque bueno, el turbo necesitaría tener una carga previa como de unos 10 segundos para poder salir perfectamente con la carga de batería, etcétera, porque los equipos que no pudieran hacer esa carga de batería antes de la salida o no tuvieran ese margen de tiempo para poder cargar el turbo, por ejemplo, como serían los coches de la parte de atrás de la parrilla, porque una vez que llegan y se colocan en su posición, el semáforo se empieza a encender y no tienen ese margen de tiempo para hacer esa carga, mientras que, por ejemplo, que se coloca en la pole sí tendría ese margen. Entonces, habría tanta diferencia de rendimiento entre unos y otros que podría darse hasta un caso de inseguridad en pista. Entonces, claro, ahí también está habiendo un poco quejas. Ferrari ha dicho, no, yo la carga del turbo, esto es algo que tengo perfectamente controlado, a mí esto me funciona, yo lo he hecho bien, vosotros no, apañaos vosotros. Que es un poco lo mismo que estaba diciendo Mercedes también con el tema de los motores, ¿no? Bueno, yo he dado con algo que el resto de equipos no han descubierto, no han dado con ello, pero esto no es que esté en la normativa, sino es que como no lo especifica la normativa, yo me he agarrado a ese vacío legal. Si vosotros no lo habéis conseguido, pues eso, ahí está. Y con este caso de Ferrari, con el tema del turbo, etcétera, pues un poco lo mismo. Entonces, así como en el shakedown de Barcelona, pues no fueron tan protagonistas, así aquí sí que parece que pues no, McLaren y Ferrari se han llevado un poco más la palma, por decirlo así. Vamos a ver cómo se desarrolla esto también en los últimos test, si a partir de ahí pues se pueden ir sacando un poco más de conclusiones, entre comillas, porque no se puede sacar tanto. Pero bueno, parece que hay 4 equipos que estarían ahí en el top, que serían, no los voy a decir en orden, porque no sé cuál sería exactamente el orden, pero entre Ferrari, Mercedes, Red Bull y McLaren, pues bueno, está la cosa un poco ahí. De hecho, Red Bull, sí que iba a comentar también por el tema de motores. Red Bull, en su asociación con Ford, los Red Bull Powertrains, etcétera, que se decía o se dejaba caer como que podrían tener más problemas, tal. Red Bull parece que está funcionando muy bien. Con lo cual, bueno, vamos a ver en ese aspecto cuál sería el orden establecido, el statu quo, una vez que lleguemos a la primera carrera. Y ya no solo en la primera carrera, porque en la primera carrera veremos una cosa, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, seguramente iremos viendo otra diferente. Y en contraposición, y ya con esto voy a terminar este episodio ambiguo de opinión personal, tirando del hilo de Red Bull, que el año pasado estaba con Honda, este año pasa a estar con Ford, este año Honda pasa a estar con Aston Martin. Y bueno, aquí también ha habido, yo creo que se ha venido vendiendo mucho humo ya desde que terminó la temporada pasada y ahora en pretemporada y todo, con el tema de Newey, los nuevos motores, etcétera. En el shakedown de Barcelona, una vez que se mostró el coche de Aston Martin, ese rollo de es que es un coche totalmente diferente al resto, un diseño radical. Yo ya dije en el primer episodio del podcast que el hecho de decir que el coche fuera radical o diferente no significaba que fuera el mejor, ni muchísimo menos. Simplemente, pues oye, que habían optado por vías o soluciones diferentes a las del resto. Como digo, yo creo que durante esa semana y los días previos, y los días posteriores también, se iba vendiendo mucho humo. De hecho, yo creo que esta ha sido una de las pretemporadas en las que más humo se ha llegado a vender.
Y bueno, aquí, según hemos llegado a Bahrein, aunque desde Aston Martin ya nos iban dejando perlitas y cosas de que, bueno, a ver, no estamos donde queremos, vamos a empezar desde una posición difícil, vamos a ir viendo cómo va esto. Ya en el shakedown se vio que, bueno, tuvieron algún problema, no llegaron a rodar desde el primer día, se incorporaron el miércoles, no rodaron hasta el jueves, de hecho tuvieron problemas. Fernando Alonso el último día de test fue el que consiguió darle un poquito más de rodaje al coche, pero aún así las cosas no fueron como querían. Y aquí pues ya se ha ido viendo que, bueno, pues por problemas de refrigeración, por problemas de potencia, que el motor Honda no funciona, o por lo menos no funciona como ellos querían. El diseño de Adrian Newey es tan ajustado que pues eso, la refrigeración del motor no es la que ellos querrían. Luego también el desarrollo del propio motor, la potencia que entrega el motor tampoco es la adecuada. De hecho han tenido que rodar capados de potencia, rodando a muchas menos revoluciones que el resto, y hayan ido como liberando potencia o abriendo un poco el grifo poco a poco, pero de manera como muy paulatina, pues para intentar exprimir ese motor de forma que no se rompa. Por lo visto, cuando el motor rueda a X revoluciones o a partir de cierta potencia, pues debe haber muchas vibraciones. Eso, la refrigeración pues no es la idónea. Entonces están teniendo muchos problemas. Claro, como digo, ellos ya venían avisando, ya venían diciendo que pues no estaban donde querían. Las declaraciones de Stroll el otro día, de hecho, fueron muy tajantes y muy, ¿cómo decirlo? Muy realistas en el sentido, y muy chungas, vamos a decirlo también, hablando mal y pronto, en el sentido de decir, o sea, bueno, de hecho creo que por resumir en algo, en esencia, dentro de que Stroll también últimamente, o sea, está como que no está como muy disperso, está en otra parte, además tiene una cara, ¿no? Semblante que, o sea, está como que como si no quisiera estar, y nunca suele ser alguien que se explaye mucho en sus declaraciones, etcétera, pero dentro de que el otro día dijo básicamente, o sea, que el coche está en la mierda, no están donde quieren, lo que querían era un poco, pues no sé, luchar por podios o por victorias, pero que van a estar muy lejos de ello, y básicamente dijo que lo mejor bueno, sí que lo que más le gustaba del coche o lo mejor del coche era su decoración, que era muy bonita. Si esa es la premisa, mal vamos. Luego Alonso en sus declaraciones sí que dijo que bueno, a ver, pues eso, que básicamente que no están donde quieren, pero bueno, que tienen los recursos para poder ganar segundos, como que estaban a 4 segundos y medio del resto básicamente, pero bueno, que tienen margen, que tienen eso, las armas para poder ir ganando esos segundos, y que de hecho van a ir ganando o van a ir desarrollando esa potencia o ese déficit de forma muy rápida, porque precisamente tienen margen de maniobra. Pero que en Australia van a estar mal, no saben cuánto de mal, pero van a estar mal. Se leen cosas por ahí, he leído por Twitter que Aston Martin sería bueno, aparte de que en los test ha sido básicamente el peor equipo en todo, ha sido el peor equipo en tiempos por vuelta, en cuanto ha conseguido esos tiempos por vuelta, en nivel de rodaje, números de vuelta, etcétera, pero que ahora mismo Aston Martin estaría entre el un décimo equipo, etcétera. Entonces, a ver, ¿a qué es a lo que voy con todo esto? Pues que de Aston Martin parecía como que había mucha expectativa o mucha expectación, llamémoslo X, al respecto, y se está viendo un poco que Aston Martin está en la mierda. Entonces, pues vamos a ver cómo está esto. Pero, desde luego, las cosas no pintan bien. ¿A qué viene un poco todo esto? También, que se decía que, joder, Red Bull y Honda, con lo bien que ha ido Honda con Red Bull, fíjate que han llegado a estar ahí, a ser un equipo puntero, han ganado títulos con Honda, cuando McLaren, en su momento, cuando estaba con Honda estaba en la purria, y de hecho McLaren llegó un momento en el que dijo, mira, Honda, hasta luego, me vuelvo con Mercedes, porque no podemos estar arrastrándonos así. ¿Por qué ahora, cuando están con Aston Martin, de repente esto no funciona, si con Red Bull sí que estaba funcionando? Hay que entender que es totalmente diferente. La estructura, el organigrama, la Honda que estaba con Red Bull no es la misma Honda que está ahora con Aston Martin, aunque suene raro de decir, pero eso, al final Red Bull tenía una estructura, una serie de cosas. Ahora la estructura que recoge Aston Martin, teniendo en cuenta que además ahora Aston Martin tiene que fabricar su propia caja de cambios, etcétera, es otro rollo totalmente diferente. Entonces es como que esto es lo normal, esto es lo que se esperaba. No, eso de que pues porque Honda estuviera con Red Bull tal y nosotros íbamos a heredar eso, no era así, y ellos es lo que han dicho.
lo que han querido dejar claro, por decirlo de alguna forma. El resto es expectación o expectativa o humo que se ha ido vendiendo. Entonces es como, bueno, vamos a ser realistas y pies en el suelo. Me dejo muchos equipos en el tintero. No he hablado de Williams, por ejemplo, que también venía con sus problemas. Bueno, de hecho tienen bastantes problemas, tema de sobrepeso, etcétera. Audi también está teniendo bastantes problemas. Cadillac debe de ser pues, como uno de los... O sea, bueno, a ver, teniendo en cuenta que es equipo nuevo, pero que está como muy verde. O sea, muy verde. Además también con un desarrollo del motor, con una entrega de potencia, etcétera, que no tiene nada de comparación al resto. Entonces, bueno, como digo, dejo muchas cosas en el aire, muchos equipos de los que no he hablado. Aquí básicamente lo que quería era, pues eso, precisamente dar un poco mi opinión, hacer un poco de anticipo de lo que comentaremos en el siguiente episodio y bueno, pues básicamente, como digo, hacer un pequeño análisis, entre comillas, de lo que hemos visto en estos primeros test, pero como digo, dejando claro que esto es un poco siempre opinión personal y podremos profundizar en ello y analizarlo un poquito mejor y además pues con más opiniones también sobre la mesa en el momento que hagamos el siguiente episodio, ya con mis compañeros, con Iker y con Erlans, en lo que sería el segundo episodio real de la temporada, el último de la pretemporada como tal, y el último de la pretemporada y el último antes de que realmente se empiece a vender el pescado, en el momento que ya haya fuego real antes de llegar a Australia. Entonces, nada, dicho esto, como digo, me dejo muchas cosas en el aire. Este es un episodio, como decía al principio, un poco ambiguo, un poco huérfano, porque no es un off topic, no es un episodio realmente como tal, pero quería dejar aquí estas impresiones y así, pues como digo, aprovechamos también para hacer un poco aquí publicidad de lo que es nuestra ropa corporativa para este año, que ojo, teniendo en cuenta la repercusión que tenemos y que nos escuchan 4, como decía anteriormente, el hecho de tener nuestro propio teamwear oficial, pues es un puntazo. Entonces nada, lo dicho, a los que hayáis estado ahí, muchísimas gracias por haberme escuchado. No os perdáis el siguiente episodio, que bueno, teniendo en cuenta que los siguientes test son los días 18, 19 y 20 de febrero, la semana que viene, probablemente el siguiente podcast lo tengáis pues entre los días 23, 24 y 25 de febrero, antes de que termine el mes, más o menos. Esto luego puede diferir según como vayamos viendo la cosa, pero bueno, lo dicho, aquí lo dejamos y nos escuchamos en el siguiente. Muchísimas gracias y un abrazo para todos.